y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Ya sabemos que cuando queremos hablar de la historia del whisky nos podemos meter en un problema cada vez que mencionemos el país de origen. Obviamente que los irlandeses dicen que es Irlanda y los escoceses que es Escocia. Por eso una frase que ha dejado a todos más o menos tranquilos es que Irlanda es la cuna del whisky y Escocia es su hogar. Aproximadamente en 1400 fue que la gran mayoría de los monjes se fueron de varios países de Europa por problemas religiosos y ahí fue que se trasladaron a Irlanda. A partir de ellos es que este país empezó con esta práctica no solamente del catolicismo, sino de destilar. La creación del whisky específicamente está contada en la historia de John Core y el rey Jacobo. De todas maneras, Irlanda ha hecho un sello propio de la forma de producir y de destilar lo que en su momento inventaron los monjes por esa zona del mundo. En los inicios del siglo XX, y se sabe poco esto, Irlanda era, por lejos, el mayor productor de whisky del mundo. Pero toda esa industria se vino abajo en apenas 10 años. Los escoceses entendieron que la consistencia, el valor y el branding eran los pilares del éxito. Esto lo dice Fiona O'Connor, que está considerado uno de los mayores expertos de whisky en el mundo. O'Connor en realidad no estudió inicialmente algo vinculado con el whisky, él estudiaba literatura medieval en Berkeley, en Estados Unidos, en California. Y ahí fue que por accidente conoció al jefe de la marca de la costa oeste de Estados Unidos de Diageo, uno de los monstruos, de los emporios del whisky, y él dice que empezó a trabajar para ellos para poder beber las cosas gratis que no podía pagar. Cuenta entonces O'Connor que lo que pasó fue la tormenta perfecta. Irlanda había declarado la independencia del Reino Unido. Al mismo tiempo, en este inicio del siglo XX, Estados Unidos declara la prohibición de la venta de alcohol, la ley seca, y entonces deja de comprar por completo, salvo en la clandestinidad, bebida a Irlanda. El Reino Unido era una potencia comercial y entonces Irlanda entra en guerra comercial nada más y nada menos que con el Reino Unido sin tener la espalda de la compra de los Estados Unidos. Y como si no alcanzara con esto, una guerra civil. Del mismo modo que esto perjudicó muchísimo a Irlanda, también es verdad que aprovechó el enorme éxito del whisky escocés, porque Escocia lo que entendió es que tenía que popularizar otra bebida en el mundo, el whisky de mezcla, el blend, el más vendido en el mundo incluso al día de hoy. Lo que hicieron los escoceses muy bien es empezar a hacer marcas entendiendo que si se consigue que el Johnny Walker de Estados Unidos tenga el mismo sabor que el de Madrid o el de Shanghai, el éxito estaba asegurado. ¿Cómo se hace este whisky? Se mezcla whiskies de cereales de sabor neutro. Esto se hace bastante rápido, más que nada con el maíz. Se mezcla esto entonces con whisky de malta, que es lo que le da el sabor, una proporción de 80-20. Este whisky de malta viene de decenas de destilerías diferentes y esto permite mezclarlo según vaya conviniendo para obtener el mismo sabor cada vez. Obviamente que se guarda parte del corazón para poder reproducirlo. Es barato si se puede hacer en escala. Ahí es que entendieron, dice O'Connor, que la consistencia, el coste y el branding eran los pilares del éxito. Y esto fue lo que pasó en toda la industria alimentaria del siglo XX. Solo en los últimos 30 años es que ha vuelto la nostalgia respecto de las cosas artesanales, y ahí es que empieza esta nueva historia del whisky que estamos viviendo. Hay algo que es
la clave, el dato, el sello, la denominación de origen de Irlanda. El Irish Pot Still, que es el whisky irlandés de alambique. Este era el estilo predominante de whisky en Irlanda hasta los años 70, cuando empezaron a desaparecer casi todas las antiguas destilerías por poco eficientes con el modo de comercialización y fabricación del momento. Las 3 que quedaron fueron las que siguieron adelante resistiendo como pudieron, Jameson entre ellas, y se dedicaron a hacer blended, whisky de Malta. Ahora, en los últimos años, en los últimos 6-7 años, Irlanda pasó de tener aquellas 3 a tener hoy 39. El Irish Pot Still ha vuelto a afirmarse como el estilo irlandés de hacer whisky. En el single malt de Irlanda o de Escocia se usa la cebada, se germina y se crea la malta. En el Irish Pot Still se mezcla la malta con cebada cruda, sin germinar, que no es muy buena para hacer alcohol, pero hace una bebida que es mucho más aceitosa, más viscosa, con un sabor un poquito más picante a jengibre. Por eso es que se ve el cuerpo diferente, como si fuera algo aceitoso frente al agua. Por este auge de las destilerías, por este nuevo empuje de volver a lo artesanal, Irlanda empezó a crecer y a recuperar su historia incluso de single malt, una marca que está instalándose por todas partes y que es un boom, es el Redbreast. Pero hoy no vamos a hablar de Redbreast, sino de otro emprendimiento. Un emprendimiento de 3 amigos que empezó en una pequeña habitación en 2003 y hoy se ha transformado en una de las destilerías más grandes e innovadoras de Irlanda. Estamos hablando de West Cork Distillery, que fue formada en 2003 por 3 amigos de la infancia, John O'Connell, Gary McCarthy y Dennis McCarthy. Tenían muy poca perspectiva económica, pero se lanzaron igual. Los primeros años, dicen ellos, estuvieron muy lejos de ser glamorosos, ya que trabajábamos en una habitación en la parte trasera de la casa de Dennis en Union Hall, con 2 pequeños alambiques que compramos, cuentan, a un productor de licor de Suiza. En 2014 se mudaron a una nueva destilería en Skibbereen. Ahí es que se funda formalmente la compañía y ha crecido al punto de tener trabajando en la actualidad cerca de 100 personas. En la actualidad operan en 4 hectáreas en Marsh Road y ahí tienen una capacidad de destilación de 4 millones de litros de alcohol puro. Tienen ya distribuidores en todo el mundo y el whisky West Cork, además de venderse en 70 países, ha sido ampliamente premiado. Sus single malt están elaborados con ingredientes puros, locales y, por supuesto, tienen el sello de la triple destilación irlandesa en alambiques de cobre. Actualmente las ventas han aumentado considerablemente y contratan cada vez a más personas en general de la zona donde se encuentra ubicada West Cork. Ellos dicen que quieren que el whisky irlandés sea en el futuro muy accesible. Por eso están expandiéndose, pero al mismo tiempo intentarán mantener la propiedad irlandesa, de modo tal de que no se vendan las empresas como ocurrió hace muy poquito tiempo. En la actualidad son la destilería de propiedad totalmente irlandesa más grande del país. Y eso es lo que quieren mantener: el sello, la propiedad y el tipo de whisky. Hoy trabajan con 8 alambiques y 2 alambiques de columna que producen estos casi 4 millones de litros de alcohol. Tienen a su vez otros 3 alambiques dedicados a la ginebra. 5 líneas de embotellado, operan 24 horas al día, 6 días a la semana, y así es que producen cada hora 2.000 botellas en el lugar. Los almacenan en 7 almacenes que están todos ubicados en esta destilería de Skibbereen, donde almacenan hasta 55.000 barriles si es que necesitan. Por otro lado, en la misma destilería se produce la ginebra, Garnish Island y Two Trees, que es vodka. Cada botella, por supuesto, se destila 3 veces
y madura un mínimo de 3 años y luego se embotella ahí en las propias instalaciones de West Cork. Hay varias expresiones de este West Cork. La clásica, el single malt, West Cork Single Malt Irish Whiskey, con la E que los diferencia. Este single malt reposó en barricas ex-bourbon de primer llenado y al tener la triple destilación logran este sabor casi inconfundible de los whiskies irlandeses, que es equilibrados, perfumados, con un poquito de malta, vainilla, pomelo, especias dulces y esta cosa caramelosa que tiene el sabor tan típico de las destilerías irlandesas. Otra variedad es el Sherry Cask. Las barricas que antes reposaron ahí Jerez son en este momento las más apreciadas del mercado. En este caso utilizaron Jerez de Bodegas Barón, que es un muy prestigioso productor de vino, de este tipo de vino, y son las que le aportan al barril una característica única. Se siente el buen Jerez y aparecen ahí los frutos rojos, los sabores dulces, la malta, la vainilla y esta triple destilación que siempre aparece frutal, floral, dulzona. Otra variedad es el Black Cask, que es una mezcla de whisky de grano en un 66% y 34% de malta. Este estuvo añejado en barricas de bourbon de primer llenado durante 3 años. El sabor, típico del ex-bourbon, vainilla y dulce. West Cork Bourbon Cask. Este es una mezcla de whisky de grano en un 75% y un 25% de malta madurado en barricas de bourbon y aparece ahí un sabor mucho más cítrico. Aparece el dulzor, la manzana, las especias, pero aparece también lo cítrico más que en los anteriores. El West Cork Cask Strength, o sea, el de la fuerza de la barrica, ahí ya tenemos una primera información, 62% de alcohol. Es 66% grano, 34% malta y almacenado en barricas de bourbon durante 6 meses. Obviamente es un whisky de altísima graduación con notas de frutos secos y piel de naranja, mucho más espeso ese sabor. Este West Cork no viene en caja y la información está en la etiqueta de la botella. Uno de los datos que nos dan es que es small batch, o sea, partidas pequeñas. Es un whisky que no es de los más caros, es atractivo, es original y está en la Argentina, da para probarlo. Fue una realización de La Patriada Producciones.